Bueno, empezamos con la presentación. Bueno, yo soy Rousseau, soy dietista, ¿sí? Soy especializada pues, en nutrición natural, naturópata, y esta conferencia queremos que sea como una introducción al curso que vamos a dar el 7 de mayo de alimentación natural. Sí, aquí vamos a hablar de algunos mitos y después del 7 de mayo empieza un curso donde vamos a profundizar mucho más en la alimentación saludable. Y bueno, vamos a empezar. Vale. Bueno, las grasas engordan. Bueno, me habéis puesto algunos que depende del tipo de grasa, que no engordan. Bueno, que no, depende de cuál. Bueno, está bastante, me alegro porque me da la sensación que ya sabéis un poquito del tema. Y sí, podemos decir que las grasas no engordan, ¿sí? Nos han dicho toda la vida que si queremos perder peso, tenemos que dejar las grasas de lado, ¿sí? Que tenemos que hacer una dieta restrictiva en grasa. Pero es todo lo contrario. Las grasas nos pueden ayudar a perder peso, pero sí, depende de cuál, ¿no? Entonces, si no son las grasas que engordan, ¿qué es lo que nos engorda? Pues lo que nos engorda es el exceso de glucosa en nuestra sangre, ¿sí? Un exceso de glucosa. ¿Y cuáles son estos alimentos? Son los alimentos altos en índice glucémico. Cuando consumimos alimentos de alto índice glucémico, que ahora os voy a comentar cuáles son, nos provoca, este gráfico es lo que sucede en nuestra sangre, ¿sí? Los niveles, aquí entre estas dos líneas, es los niveles óptimos de glucosa en sangre. Y los niveles altos serían esta línea roja. Esos serían los niveles altos de glucosa. ¿Qué pasa cuando comemos alimentos ricos en glucosa o de índice glucémico alto? Nos dan estos picos. Y todo este exceso de glucosa es el que se convierte en grasa. Cuando tenemos estos picos, el exceso se convierte en grasa. Si no es la grasa que se convierte en grasa, sino es la glucosa que se convierte en grasa. Entonces, ¿qué hace? El páncreas lo que hace es segregar insulina para contrarrestar esta glucosa, porque es muy peligroso. Tener estos picos es muy peligroso para nuestro cuerpo. Entonces, el páncreas segrega mucha cantidad de insulina para contrarrestarlo. Y lo que nos sucede es que nos dan estos bajones. Y cuando estamos aquí abajo, nos sentimos con ansiedad, con mucha hambre, que nos sentimos fatigados. Entonces el cuerpo pide otra vez rápido glucosa otra vez. Y pide alimentos ricos en azúcares. Y comemos cualquier cosa y nos vuelve a dar estos picos. Entonces entramos en un círculo vicioso que cada pico de arriba, eso se almacena en la grasa. Entonces, ¿cuáles son estos alimentos de índice alto, de índice glucémico alto? ¿Cuáles son estos alimentos? Pues el azúcar blanco, ¿sí? O moreno, que es lo mismo. El azúcar moreno es simplemente azúcar blanco que le han añadido melaza, es lo mismo. Los cereales azucarados, bueno, aquí hay una lista, ¿no? Las pastas, todo lo que son cereales refinados, los cereales refinados o las harinas refinadas, lo que han hecho es quitar la fibra y los minerales y las vitaminas. Entonces, en ese cereal solo queda almidón. Y el almidón es cadenas de glucosa. Sin la fibra, lo que pasa es que esta glucosa del almidón pasa súper rápido en sangre y nos dan estos picos. Entonces, por eso es tan importante consumir alimentos integrales, para que la energía sea estable y no nos den estos picos. Y también, bueno, alimentos, entonces, ¿qué alimentos podemos consumir para que no nos den estos picos de glucosa? Pues alimentos de índice glucémico medio o bajo. También lo que os quería comentar es que lo importante es el conjunto de la dieta, ¿no? Y las cantidades, y sobre todo los excesos. Sí, no es lo mismo comer una galleta que a lo mejor no nos llega a dar ese pico, pero si comemos 4 o 5 galletas, pues seguramente sí que nos dará este pico de glucosa.
y el excedente se va a convertir en grasa. Entonces, alimentos de índice glucémico bajo, ¿cuáles serían? Pues los alimentos integrales, la fruta. Bueno, la fruta depende de la fruta, tampoco hay que abusar mucho de la fruta, pero si comemos una fruta, sí que esta fruta a lo mejor no nos da un pico, pero si nos comemos para cenar 4 o 5 frutas, pues sí, a lo mejor nos da un pico de glucemia. Pues las hojas verdes, ¿no? Comer mucha hortaliza. Y bueno, también lo que os quería comentar es que el problema que hay hoy en día es que el 80% de los alimentos que consumimos tienen, bueno, el 80% de los alimentos que hay en un supermercado contienen azúcar de algún tipo, ¿sí? Aquí he puesto sinónimos de azúcar. O sea, es muy importante leer las etiquetas porque casi todos los alimentos industriales contienen mucha cantidad de azúcar. Entonces podemos encontrar el azúcar con todos estos nombres, con sacarosa, jugo de caña, miel de caña, que es todo lo mismo, ¿no? Glucosa, miel, azúcar invertida, maltosa, melaza, dextrosa, todos estos son nombres en que podemos encontrar el azúcar en los productos. Entonces, sinazúcar.org, que es una organización que hizo una campaña que está muy bien, es muy gráfica, porque nos ayuda a ver realmente la cantidad de azúcar que hay en los alimentos industriales, que vemos que es una verdadera es barbaridad la cantidad de azúcar que está en estos productos. Por ejemplo, una bebida energética tiene todos estos terrones de azúcar, solo una bebida, ¿sí? Después, un zumo de naranja, que nos puede parecer saludable, ¿no? Tomar un zumo de naranja envasado, pues tiene también todos estos terrones. O bueno, un petit suisse, por ejemplo, o un yogur con mermelada. Después, alimentos que parecen saludables o que en teoría no tendrían por qué tener azúcar, pues, por ejemplo, un té frío, pues tiene ya 1, 2, 3, 4 terrones de azúcar, solo con un té frío, ¿no? O una sopa instantánea que compramos, pues mejor hacer la sopa nosotros. Si compramos un sobre de sopa, ya en ese sobre ya tiene un terrón de azúcar. Bueno, una ensalada, la cantidad de azúcar que tiene esta ensalada, ¿no? Y os quiero comentar también los productos 0% materia grasa, ¿no? Queremos bajar de peso o pensamos que los productos 0% materia grasa son saludables, que nos ayudan a perder peso, y aquí vemos que realmente es una estafa, ¿sí? Porque no es la grasa que engorda, es el azúcar. Entonces ponen yogur 0% materia grasa, sí, pero para que tenga el mismo sabor seguramente le han añadido más azúcar, ¿sí? Es bajo en grasa, pero tiene más azúcar. Entonces, es un producto que no es, que no es verdad que nos ayuda a bajar de peso, no es verdad, ¿sí? Bueno, la OMS dice que la cantidad máxima recomendada de azúcar al día serían, por un adulto, 6 terrones de azúcar al día, máximo. Solo nos tomamos este flan y ya superamos lo que dice la OMS que es recomendado de azúcar. Entonces, aquí está el problema de la obesidad hoy en día, ¿no? Que no nos damos cuenta que el azúcar está escondido, no nos damos cuenta. Bueno, vamos a hablar un poco de las grasas, porque bueno, el mito era si las grasas engordan, ¿no? Bueno, la respuesta es no, pero sí que es verdad que hay grasas buenas y hay grasas malas, eso sí que es verdad. ¿Cuáles serían las grasas buenas? Pues serían la imagen de arriba, que son productos naturales, ¿sí? Son productos de la naturaleza que no han sido modificados. Por ejemplo, un aguacate, una palta, unos frutos secos, un pescado azul, unas semillas, un aceite vegetal virgen, extra. Esas serían grasas saludables. Y estas grasas saludables son necesarias para que podamos
perder peso, para que nos ayude a eliminar grasa. Voy a poner un ejemplo gráfico. Por ejemplo, si tenemos una sartén sucia que tiene grasa, ¿cómo vamos a quitar esa grasa? ¿No? Si tenemos un plato sucio lleno de grasa, de comida, la única forma de quitar esa grasa es con otra grasa, que es el jabón. Con agua sola no se irá. Entonces en nuestro cuerpo pasa lo mismo. ¿Sí? Si para eliminar la grasa acumulada en nuestro cuerpo necesitamos otra grasa para que se elimine. Y es la otra imagen, esta de aquí abajo, sí que serían las grasas no saludables, las grasas malas. ¿Cuáles son las grasas malas? Son las grasas normalmente sometidas a altas temperaturas, las grasas trans, las grasas, por ejemplo, no es lo mismo la grasa de un animal que ha pasturado, que ha comido pasto, que ha estado en libertad, que la grasa de una carne que ha sufrido estrés, que ha comido un pienso de mala calidad. Pero bueno, esa grasa no es lo que nos engorda, pero sí que es perjudicial para nuestras arterias y para nuestro cuerpo. Y creo que ya no me dejo nada del tema de las grasas, y las grasas engordan. No sé si tenéis alguna pregunta sobre este mito, algo que queráis saber más. Podéis desmutearos o lo podéis escribir bien por aquí, por el chat. Bueno, ¿alguna tiene una pregunta? Gracias, Lore. Bueno, ¿cuántas frutas se recomienda comer por día? Bueno, buena pregunta, buena pregunta. Todo depende de la persona, también depende de la época del año, ¿no? En invierno, con 1 o 2 frutas es suficiente. En invierno no necesitamos tanta fruta. En verano, también escuchar tu cuerpo. Es muy importante aprender a escuchar el cuerpo, ¿sí? Pero en verano, pues 3 frutas al día, pero lo mejor para que no te dé estos picos de glucosa es que sean repartidos durante el día, que no te comas las 3 frutas de golpe, ¿sí? Si tú comes una fruta no te va a dar seguramente un pico de glucosa, pero si te comes las 3 de golpe, sí. Entonces, pues tomar una fruta a la mañana, otra a la tarde, otra a la noche. O puedes comer la fruta acompañado de unos frutos secos, por ejemplo. Entonces, jugos de frutas o licuados. Bueno, no es lo mismo cuando nosotros hacemos, porque se llama diferente en España y en Argentina el nombre es diferente. Cuando mixeamos con todo, con la fibra, con todo, esa glucosa va a entrar mucho más lenta en sangre. Cuando ponemos la fruta en una extractora de jugo, que es la que separa la fibra, por un lado, ¿sí? Y por otro lado queda solo el líquido. Claro, sin la fibra, cuando retiramos la fibra, lo que pasa es que esa glucosa sí que entra súper, súper rápido. Entonces, un zumo de fruta, solo con fruta, que la hemos puesto en una extractora, nos va a dar seguramente un pico de glucosa. Entonces, yo lo que recomiendo, los zumos de frutas, es hacerlo con la misma pulpa de la fruta y poner a lo mejor alguna hortaliza. Porque las hortalizas, las verduras nos dan mucha fibra y no tienen prácticamente glucosa, entonces no nos van a dar esos picos. Bueno, ¿alguna preguntita más? Bueno, si no, sigue Irene con el siguiente mito. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale. A ver, ya. A ver. Vale. Aquí. Vale.
¿Se ve bien? ¿Se ve? ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, voy a empezar con el segundo mito, que sería el mito de que los lácteos nos aportan el calcio necesario para los huesos. Entonces, es verdad que este tema es bastante complejo, hay muchas opiniones y hoy me gustaría dar pues una información que creo que es importante saber y así veremos si realmente qué hay de cierto en este mito y qué no hay de cierto. ¿De acuerdo? Primero de todo, he querido poner aquí lo que es la composición de la leche de vaca. Y lo que quería destacar sobre todo, primero de todo, una parte cierta de este mito es que la leche, los lácteos, sí que nos aportan calcio. Sí que es verdad que tienen este contenido en calcio y bueno, pero aparte de este mineral también, como vemos, hay otros minerales, otras vitaminas, también tiene proteínas, por ejemplo, en el caso de las proteínas, la que es la caseína es una proteína que causa bastantes problemas digestivos, igual que la lactosa, ¿sí? Entonces, al final se tiene que ver la leche, este alimento, por el conjunto de su composición. Es decir, lleva calcio, pero las otras, por ejemplo, lo que es la caseína o lo que es la lactosa, que causa tantos problemas, al final a lo mejor no compensa, ¿no? Tomar este alimento si realmente una persona tiene sobre todo mucha intolerancia a la lactosa o a la caseína. Por otro lado, también se debe tener en cuenta que sobre todo lo que es la leche de vaca, hoy en día no es, digamos que está muy procesada y también normalmente pues las vacas, pues todo lo que toman las vacas, ya sean las hormonas que les inyectan para crecer más, los antibióticos, otros medicamentos, al final acaba a la leche de vaca que después nos tomamos. Entonces, primero de todo se tiene que valorar, ¿realmente vale la pena este alimento? Porque también tiene esta parte negativa, este efecto negativo en la salud. Entonces, por un lado, quería, para empezar, comentar esto. Después, ¿realmente son necesarios por este calcio que nos aporta? Pues la respuesta es que necesario no es, porque existen muchísimos alimentos que nos aportan calcio. Entonces, hay este vínculo entre la leche y el calcio, pero realmente sí hay calcio en la leche, pero tenemos muchísimos otros alimentos. Entonces, como necesario, yo no lo considero necesario tomar lácteos para el contenido de calcio. Entonces, lo que pasa es que hay mucha gente que tiene miedo a no tomar lácteos por si así, a lo mejor si no tomo leche de vaca me faltará calcio. Y este miedo lo que hace es que la gente siga consumiendo un exceso de lácteos. Entonces, de alimentos que contienen calcio, pues por ejemplo, muchos vegetales, aquí he puesto algunos, el brócoli, por ejemplo, y la coliflor destacan mucho en contenido en calcio, también las espinacas, las acelgas, frutos secos como las almendras y las avellanas. Después lo que son las semillas de sésamo contienen muchísimo calcio, ¿vale? Las semillas de sésamo se pueden tomar pues las semillas tal cual o si no en forma de crema, el tahín, ¿sí? Que es bastante conocido. Pues estas semillas serían una muy buena fuente de calcio. ¿Qué más? Después también las legumbres, que no las he puesto aquí, pero también los garbanzos, por ejemplo, también serían una buena fuente de calcio. Y después lo que es el pescado azul pequeño, las sardinas y los boquerones, los que son pequeñitos, si se comen las espinas que llevan este pescado pequeño, esto es también una gran fuente de calcio. Entonces, no solamente estos alimentos que he puesto aquí sí que destacan por el calcio, pero además hay muchos alimentos que también otros que ni lo sabemos y realmente también tienen pequeñas dosis de calcio. Por ejemplo, incluso hay frutas como la naranja que lleva calcio,
Por ejemplo, también cereales integrales pueden llevar pequeñas dosis de calcio. Entonces, al final, vemos que es un mineral que se puede encontrar a muchos otros alimentos, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir que realmente hay mucho miedo porque se ha hecho este mito, este gran mito, este vínculo, ¿no?, entre la leche y el calcio, pero realmente un poco lo que quería transmitir aquí, que si se lleva una alimentación muy natural, mucha variedad de vegetales, con frutos secos, con legumbres, tendremos un buen aporte de calcio, ¿vale? ¿Qué más? Ah, sí, además, no solamente se debe tener en cuenta el calcio que contiene el alimento en sí, sino se debe tener en cuenta qué cantidad de este calcio lo llegamos a absorber en nuestro cuerpo. Porque a veces para llegar a absorber un nutriente no es tan fácil. Entonces depende del alimento, depende de su composición nutricional, puede ser más difícil o más fácil. Entonces, en el caso de la leche, por ejemplo, llegamos a absorber el calcio de la leche un 32%. A diferencia, el brócoli, por ejemplo, lo absorbemos un 61%. Entonces, eso también se debe tener en cuenta y entender que no solo es el hecho de tomar un vaso de leche porque nos aporta mucho calcio, sino de todo este calcio que es realmente lo que absorbemos. A veces no es tan fácil, ¿vale? Entonces, a nivel de vegetales, tanto el brócoli como también la coliflor, por ejemplo, se absorbe una gran cantidad de este calcio. Después también eso dependerá de cada persona, de su capacidad de absorber los minerales, también de su salud intestinal, que también es muy importante. Si la salud intestinal no está muy bien, aún costará más de absorber. Aparte, también tener en cuenta que los huesos, aparte de calcio, necesitan otros nutrientes como magnesio, fósforo, vitamina D, vitamina K y vitamina C. ¿De acuerdo? Entonces, este mito que se obsesiona tanto con el calcio, bueno, también relativizar porque si nos faltan otros nutrientes, nuestros huesos pueden sufrir, ¿vale? Sobre todo, no sé si conocéis que la vitamina D, ¿vale?, que la podemos obtener a través de la luz del sol, pues si hay una deficiencia de vitamina D, por ejemplo, no absorberemos bien el calcio. Entonces, también tener en cuenta que no solo nos tenemos que obsesionar con el calcio, sino también tener en cuenta otras vitaminas y minerales. ¿Qué más? Y después, otra cosa que es muy importante es que los requerimientos nutricionales necesarios de calcio dependen mucho del tipo de alimentación que se lleve. ¿Esto por qué pasa? Porque, por ejemplo, una alimentación basada en muchos procesados, en muchos azúcares, en mucha sal, por ejemplo, el azúcar y la sal lo que hace es que fomenta una eliminación del calcio. Por lo tanto, si nuestro cuerpo elimina mucho calcio, necesitaremos consumir cantidades más grandes de calcio. Pero por el contrario, si llevamos una alimentación muy natural, pues no necesitaremos consumir una cantidad tan grande de calcio. ¿De acuerdo? Entonces, es importante no solo pensar en los alimentos que nos aportan calcio, sino también tener en cuenta los alimentos que nos perjudican, ¿vale? En este caso, como sobre todo el azúcar y la sal. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta esto. Y después también a nivel de actividad física, por ejemplo, pues un ejercicio físico moderado, sobre todo de fuerza, ayuda a poder sintetizar bien este calcio. ¿De acuerdo? Y en cambio el sedentarismo, pues no es favorable para los huesos. Bueno, entonces, no sé si ha quedado claro realmente que este mito es falso, porque como necesarios no son, ¿vale? Entonces, sí que es necesario tener una buena información para que no falte calcio, pero el calcio se puede obtener, como he dicho, a través de muchos alimentos. No sé si tenéis dudas sobre este tema.
La vitamina D, aparte del sol, sé que hay en muy pocos alimentos. ¿Cuáles serían? La vitamina D se obtiene, por ejemplo, a través también de alimentos grasos, por ejemplo, como el pescado azul, la yema del huevo o la mantequilla, se puede obtener la vitamina D. Aunque siempre que la mejor fuente es el sol, ¿vale? Pero bueno, el pescado azul es otra buena fuente de vitamina. ¿Pescado azul que sería? ¿Sardinas, por ejemplo? O Sí, por ejemplo, boquerones, ¿vale? Salmón, atún. atún también, ¿vale? Ok, gracias. De nada. ¿Más preguntas del calcio, de los lácteos? Bueno, después decir que los lácteos, bueno, sobre todo lo que considero que es más perjudicial es sobre todo la leche de vaca. Sería lo que ya está más manipulado y lo que más produce problemas digestivos, ¿vale? Bueno, no sé si alguna cosa más sobre este tema. ¿No hay preguntas? Entonces, una buena opción, ¿no? Sería por ejemplo, el queso de cabra o el queso de oveja, ¿no? Sería mejor, un poquito mejor que el de vaca, porque el tipo de proteína que tiene también es más digerible para nosotros, ¿no? No nos crea tanto. El problema de los lácteos en general es la proteína que nos provoca inflamación, mucha como humedad, nos puede provocar alergia, entonces la proteína de los quesos de cabra y de oveja es un poquito mejor. Bueno, voy a decir algo, doy fe de eso porque yo dejé de consumir leche de vaca ya desde octubre, noviembre del año pasado, y yo siempre fui realérgica. O sea, en esta época para mí, y la verdad que noté, no consumo prácticamente lácteos, tampoco yogures, queso de vez en cuando, por ahí sigo comiendo, pero lo que es yogures y leche de vaca no consumo más. Y la verdad que he notado la diferencia del tema de la alergia. Es impresionante como, no te digo que no estornudo, pero en esta época estaría todo el tiempo con el pañuelo y en septiembre, bueno, yo creo que en septiembre va a ser como, a ver ahí realmente, porque yo lo dejé de tomar en noviembre, yo digo, ahora cuando venga la primavera nuestra, voy a realmente darme cuenta, ¿no? Pero lo he notado en todo este tiempo que me ha bajado mucho el tema de la alergia. Muchísimo. Muy bien. Gracias, Lorena. Sí, sobre todo también cuando tenemos muchos mocos, ¿no? Siempre que somos personas que nos resfriamos mucho, que tenemos mocos, mucosidad, eso dejar los lácteos mejoras casi 100%. Sí, también, se me oye, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale, nada, quería decir, solo para acabar, que tener en cuenta que la industria alimentaria que está aquí, que está muy presente y tiene mucho poder, ellos siguen presionando como que los lácteos son necesarios para los huesos. Ellos crean este mito también a veces, ¿no? Porque hay un interés económico. Y nada, más que nada tenerlo en cuenta porque después sale mucha información por la tele, por internet y nada, más que nada tener en cuenta, ¿no? Que la industria hay un gran interés económico detrás. Ya está, sería esto. Sí, y bueno, por último, para terminar con los lácteos, deciros que, bueno, se hizo un estudio, hay un libro extenso que habla de esto que se llama China Study, que una de las cosas que dice, ¿no? Para que nos planteemos en China, hasta ahora ha entrado en China la industria alimentaria, pero hace pocos años no existían, los chinos nunca han consumido lácteos y es uno de los países con menos tasa de osteoporosis. En cambio, Estados Unidos es de los mayores consumidores de lácteos y es uno de los países con más tasa de osteoporosis. Entonces, solo es para que uno lo piense, ¿no? Pero si realmente fuera necesario para los huesos, los chinos que nunca han consumido lácteos, entonces tendrían que tener muchos problemas. Y no es así. Bueno, vamos a seguir con otro mito. ¿Sí? Ahora los dos otros son más cortitos. Hemos empezado con lo fuerte al principio. Bueno,
Ahora sí que se me escucha, ¿no? Compartir. A ver. Espera. Ay. Compartir. Aquí. Vale, seguimos. Otro mito. Bueno, ¿es sano ser vegetariano o vegano? Aquí sí que no hay una respuesta sí o no. Depende, depende. Puede ser sano, puede no ser sano. ¿Y cómo no sería sano una dieta vegetariana? Porque la gente piensa que un vegetariano debe comer todo el día verduras. Y eso no tiene por qué. Puede ser vegetariano y comer todo el día pizza y patatas fritas. Entonces, si comemos todo el día patatas fritas, pizza, pasta y nos llenamos de cereales, pues seguramente tendremos muchos déficits. Entonces, si uno decide ser vegetariano o vegano por cualquier razón, es muy importante que vea realmente que cubra sus necesidades. Bueno, ahora lo que voy a hablar también, si no eres vegetariano o vegano, te puede interesar para saberlo, ¿no? Bueno, eso es para todos, ¿no? La base de nuestra alimentación tienen que ser las hortalizas. Hasta hace poco la pirámide nutricional ponía la base, los cereales. Y ahora muchos países y diferentes estudios están diciendo que la base de la alimentación tienen que ser las hortalizas y las verduras. Después, por otro lado, la proteína. ¿Cómo vamos a obtener proteína si no comemos carne o pescado? ¿Sí? Bueno, las fuentes de proteínas de origen vegetal serían sobre todo las legumbres, los cereales integrales, los frutos secos y las semillas. Si comemos tendríamos que comer estos alimentos a diario si tenemos una dieta baja en proteína animal o somos vegetarianos o veganos. No hace falta que, para primero comentar que la proteína de origen animal es proteína completa. ¿Qué quiere decir eso? La proteína completa es que tiene todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Y la proteína de origen vegetal, normalmente falta algún aminoácido. En general, los garbanzos tienen proteína completa y hay alguna semilla y algún fruto seco que también, pero en general les falta algún aminoácido. Entonces, para cubrir todos los aminoácidos, tenemos que hacer estas combinaciones que veis aquí. Por ejemplo, cereales integrales más legumbres. Ahí ya tendríamos proteína completa. O legumbres más frutos secos o legumbres más semillas. Y estas combinaciones las podemos hacer durante el día, no hace falta en la misma comida. Podemos comer un plato, por ejemplo, de lentejas a la mañana, después a media tarde comer unos frutos secos y ahí ya tenemos proteína completa. Sí, pero bueno, si somos vegetarianos, veganos o tenemos una dieta baja en proteína animal, pues, y eso igualmente para todo el mundo, lo que es sano, pues comer un puñado de frutos secos, un puñado de semillas al día, por ejemplo, y eso nos va a dar muchas vitaminas, muchos minerales, muchos aminoácidos y además nos va a proporcionar esta grasa buena que tanto necesitamos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasa con la vitamina B12? Es la única vitamina que tenemos déficit si somos vegetarianos o veganos. Sería la única que tendríamos que suplementar. Hay gente que dice que la vitamina B12 se puede obtener de las algas, por ejemplo, pero es una vitamina B12 inactiva. No tiene la misma función, no hace la misma función en nuestro cuerpo. Antes, por ejemplo, en la India fueron vegetarianos durante siglos y no tenían déficit de vitamina B12, pero porque entonces no se lavaba bien las verduras, se lavaban un poco, pero ahí quedaban microorganismos, que esos microorganismos era lo que les daba vitamina B12. Entonces, en teoría, no tendríamos por qué tener déficit, pero ahora que todo lo dejamos impoluto, ¿no? Pues ahí podemos tener ese déficit. También decir que la vitamina B12 la almacenamos durante 2 años en nuestro hígado. Así que si empezamos a ser vegetarianos no nos tenemos que preocupar al principio, ¿no? Pero bueno, sí que ir controlando. Y después, ¿qué pasa con el hierro? El hierro, sí que es verdad que los alimentos de origen vegetal tienen menos
tienen otro tipo de hierro, que es el hierro no hemo. Y el hierro hemo es el que se encuentra en los productos de origen animal. Y el hierro no hemo se absorbe menos, tiene menos biodisponibilidad que el hierro hemo. ¿Cómo podemos hacer que ese hierro se absorba mejor? El hierro por ejemplo, de las legumbres. Pues podemos añadir vitamina C. La vitamina C ayuda a que este hierro se absorba mucho mejor. Por ejemplo, en un plato de legumbres podemos añadir un poco de limón, un poco de tomate o un poco de vinagre de manzana. Y ahí ya tendríamos ese hierro y ya se absorbería mucho más. También hay que decir que hay gente que no es vegetariana y tiene déficit de hierro. Gente que come mucha carne y tiene déficit de hierro. Entonces, no siempre está relacionado el déficit de hierro con una dieta vegetariana o pobre en carne. ¿Sí? Muchas veces nuestro organismo es muy complejo y a veces 1 más 1 no son 2, como lo de las grasas, ¿no? No es que comer grasa produce grasa, ¿no? En nuestro cuerpo pasan muchas cosas dentro y a veces no es que si comemos alimentos mucho en hierro no tendremos déficit. No, porque hay muchas cosas que influyen en la absorción, hasta, por ejemplo, el tema emocional puede influir. Entonces, muchas veces hay gente vegetariana que tiene déficit de hierro y lo primero que le dicen come carne. Y no tendría por qué ser así, ¿sí? Si no, ninguna persona que comiera carne tendría déficit. Y bueno, y se pueden hacer cosas para mejorar esa absorción de hierro. Y no sé si, no me quiero enrollar mucho en este tema, porque tampoco sé si es el tema que más os interesa. No sé si me queréis hacer alguna pregunta, si tenéis alguna duda, o de algo a lo mejor que no sea del todo relacionado con el vegetariano, de alimentación saludable en general. Me podéis escribir por aquí. ¿El hierro en qué alimentos está excluyendo la carne? Bueno, la mayoría de alimentos, de alimentos vegetales serían sobre todo las legumbres, por ejemplo, los garbanzos, también las algas contienen hierro. Irene, si me quieres ir a ayudar, si se te ocurre alguno más. Bueno, también las verduras, hay algunas verduras, hortalizas que contienen hierro. Bueno, frutos secos, los Sí. pistachos, por ejemplo, son los que más destacan en hierro, ¿no? Después también las hojas verdes también. Sí, todo lo que son hojas verdes. ¿Vale? Y bueno, un poco lo que ha dicho de la vitamina C, ¿no? Sobre todo, que es importante la absorción también, ayudar a la absorción con vitamina C, ¿no? Con lo que ya ha contado. Claro, si ponemos, por ejemplo, cualquier comida, la mayoría de alimentos, todos los alimentos tienen casi todos los minerales, en mayor o en menor cantidad. Entonces, si hacemos una comida, pues poner un poco de limón, poner un poco de vinagre, un poco de tomate o pimiento, alimentos que tengan vitamina C, ese plato, ese hierro de ese plato, de esas hortalizas, de esas legumbres, de esos frutos secos, se va a poder absorber mucho mejor. ¿Sí? O, por ejemplo, un desayuno y tomamos una naranja, ¿no? O tomamos un jugo de naranja, se va... La remolacha también para ayudar a la absorción de hierro. La remolacha es muy buena para gente con anemia, por ejemplo. Sí. Es muy buena, sí. Lo de suplementar... Suplementar de tomar comprimidos, sí, tomar comprimidos de vitamina B12. Sí, si somos vegetarianos, veganos o comemos muy poca carne, primero, bueno, se puede analizar. Y sí que también hay algún cereal integral que puede contener algo de hierro, la quinoa, como aquí dicen, que usan la quinoa para el hierro, pues sí, también sería bueno, ¿no? Sobre todo también evitar todo lo refinado. Lo integral, un cereal integral contiene también pues muchos minerales, ¿no? Por eso es importante tomar los integrales.
¿Qué más? Bueno, la dosis de vitamina B12 en sangre no sé, pero cuando te dan los análisis ahí te pone el margen, que es si estás en menor te lo ponen. Si tienes déficit, te sale. Y bueno, si nos seguimos con el último mito que falta. Vale. Vale, comparto. Sí. Vale. A ver. Pues vamos al último mito. No se debe comer la fruta después de comer. También es un tema que creo que en los últimos tiempos se ha hablado bastante. Por un lado, creo que desde siempre se ha tomado fruta, bueno, depende del lugar, ¿no? Supongo, pero es bastante común comer la fruta como postre y sí que es verdad que hay personas que esto no les conviene demasiado porque, bueno, digamos que al final lo que hace la fruta, ¿vale? Uno de los efectos que puede tener comer la fruta después de comer sería enlentecer el proceso digestivo, ¿vale? Pero esto dependerá de cada persona. Es decir, hay personas que de toda la vida se han tomado la fruta después de comer y nunca han tenido problemas y ahora se preguntan, he oído que no es, ¿no? Que no es bueno comerla después de comer, ¿qué hago? ¿La dejo de comer? Yo diría que depende de la capacidad digestiva de cada persona. Entonces, si realmente a ti te funciona, te va bien tomar una pieza de fruta después de comer, no tiene por qué ser negativo. Siempre que realmente tengas una buena digestión y que no que no te notes después hinchada o con una digestión muy lenta. Entonces, para las personas que ya tienen poca capacidad digestiva, que les cuesta, que tienen problemas digestivos en general o eso, ¿no? Que se les hincha mucho el abdomen después de comer, a estas personas sí que les recomendaría tomar la fruta, por ejemplo, una hora, 2 horas antes de comer o a la tarde, a la merienda, por ejemplo, sería un buen momento. De este modo, la digestión será mucho mejor, ¿vale? Pero las personas que no tienen ningún problema, pues recordar un poco que la fruta acaba siendo un alimento natural, ¿vale? Las frutas nos aportan muchísimas vitaminas, nos aportan antioxidantes, nos aportan fibra, agua. Por lo tanto, si no tienes ningún problema digestivo y tienes buenas digestiones y te apetece tomar la fruta de postre, pues tampoco no sería un gran problema, ¿vale? Siempre es mejor una fruta que tomar de postre un helado, un pastel o un lácteo, ¿vale? Mejor la fruta. Entonces, lo que decía, no es ni una obligación, o sea, hay personas que comen un plato único o el primer plato, segundo plato y ya se sacian y se quedan bien así. Eso está bien. También está bien la fruta si no tienes ningún problema, es decir, que eso un poco más que nada, este mito era para aclarar que no hay una norma fija, ¿vale? En el mundo de la nutrición también no todo es así tan cuadrado, sino que todo depende un poco de la persona, ¿vale? Y más que nada decir esto. Y para las personas, lo que he dicho, con problemas digestivos, pues sí que recomiendo comidas más ligeras y entonces la fruta pues apartarla un poco de la comida principal y ya está. Así, realmente cuando una persona tiene poca capacidad digestiva y hace este cambio de tomar la fruta pues a media tarde, por ejemplo, notaréis mucho cambio, mucho beneficio en la digestión. Eso también es verdad, ¿eh? ¿Vale? Y no sé si tenéis si ha quedado claro la idea o tenéis alguna duda.
alguna cosa referente a las frutas, a los postres? Lo recomendable sería entonces después de comer esperar ¿cuánto? 2 horas para consumir una fruta. Por ejemplo, en mi caso, yo que tengo problemas de digestión, Sí. intestinos. Vale, pues sí, en tu caso estaría bien, sí, sobre todo una comida ligera que no te quede súper llena y la fruta pues un par de horas más tarde, cuando tú, o sea, comerla cuando lo que he dicho Rosa al principio, de escuchar a tu cuerpo y no forzarte, es decir, si esa tarde no te apetece y ya estás bien, pues no te fuerces, pero si en el momento a media tarde, por ejemplo, al cabo de un par de horas, tienes un poquito de hambre y dices, ah, pues mira, ahora sí, ahora me apetece. Entonces, en ese momento seguro que te sentará mucho mejor, ¿vale? Tampoco Gracias. obsesionarse de nada. Digo, no obsesionarse en decir, tengo que comer tantas frutas, y entonces te fuerzas y a lo mejor en ese momento ya no te sienta bien. Entonces, es un poco escucharte a ti misma y así te sentará mucho mejor. ¿Alguna pregunta más? Bueno, añadir una cosita de lo que ha dicho, que ya es lo que ha dicho Irene, pero poner un ejemplo gráfico para entender qué pasa en nuestro cuerpo. Nos tenemos que imaginar que nuestro estómago es como un caldero. ¿Sí? Para poder digerir los alimentos necesita fuego, necesita calor. Sí, hay alimentos que enfrían y hay alimentos que calientan. ¿Sí? Eso lo dice mucho la medicina china. Y si tener debilidad digestiva, lo que decía Irene, es tener ese poco fuego. Es como que el fuego está al mínimo, nos cuesta digerirlo. Entonces, si comemos alimentos que calientan, nos ayudan a encender este fuego. Si comemos muchos alimentos que enfrían, aún apagan más ese fuego. Entonces, la fruta sería un alimento que enfría. Entonces, si nosotros estamos comiendo alimentos que necesitan mucho fuego y le ponemos una fruta al final que hace que enfría, es como que aún enlentece más esa digestión, ¿sí? Pero hay gente que tiene mucho fuego, lo que decía Irene, estoy repitiendo con otras palabras. Lo que decía, gente que no tiene problema, no tiene debilidad, tiene mucho fuego, da igual, pon una fruta y ese fuego sigue ahí, ¿no? Entonces, bueno, sería un ejemplo gráfico como para poder entenderlo un poquito mejor. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo más que queréis preguntar? Bueno. Bueno, pues ya estos serían los mitos que queríamos hablar hoy. Ahora os quería comentar también que voy a compartir yo la pantalla, Irene, ¿vale? Vale, espera. Bueno, os quería comentar hoy que Irene y yo vamos a estar dando un curso de alimentación saludable a partir del 7 de mayo. ¿Sí? Os quería contar un poco de qué se trata. Hoy hemos dado como unas pinceladas por encima, ¿no? Sería gente que realmente le gusta la alimentación, que quiere profundizar más, que quiere saber un poquito más, saber alimentarse con criterio, empezar a tener pautas saludables y a mejorar su salud. Pues el curso de alimentación son 7 módulos, dura 20 horas en total el curso. Sí, son 7 módulos. Pero también se puede hacer por módulos, es decir, solo me interesa, por ejemplo, el tema de las grasas o el tema de los lácteos, saber más o saber de los superalimentos, entonces te puedes apuntar por módulos separados, ¿sí? O te puedes apuntar a todo el curso. Sería por aquí, sería también vía Zoom, por este programa que estamos utilizando. Sería una vez por semana, ¿sí? Cada módulo son 2 semanas, es decir, sería un módulo es un lunes y otro lunes. Y todo el curso entero son 3 meses, una vez por semana. Los días son los lunes y los horarios, aquí está de México, Argentina y España. En Argentina es de 4 a 5 y media, en España de 9 a 10 y media. Si en alguna clase no podéis asistir, después se graba el vídeo y se envía, ¿sí? Así que bueno,
eso no habría problema, ¿no? Y bueno, entonces, hemos hecho una promoción especial para la gente que ha asistido en esta conferencia. Bueno, yo este vídeo lo voy a enviar a todos los que se inscribieron, porque hubo como 28 personas que se inscribieron a la conferencia y que no han asistido, se los voy a enviar. Así que bueno, si me estáis escuchando, cuando lo envíe, también esta promo sirve para vosotros que os habéis inscrito. Y bueno, entonces el precio del curso completo, bueno, aquí lo he puesto en 3 monedas, porque a veces como son de varios países. Bueno, en dólares son 210, en euros 175 euros y 4.400 pesos. Pero si os inscribís antes del 2 de mayo, hay este precio, ¿vale? De 180 dólares el curso completo, 150 euros o 3.700 pesos. Y por módulo, que cada módulo dura 3 horas, la promo de la conferencia sería por módulo 36 dólares, 27 euros o 720 pesos. ¿Sí? Eso sería. No sé si tenéis alguna duda. Cualquier cosa me podéis escribir, nos podéis escribir al mail de Somos Uno, al de hola@somosuno.guru, o bueno, si tenéis el contacto de Irene, mío, nos podéis escribir y si tenéis dudas, cualquier duda, pues os responderemos. Sí, esta promo de promo conferencia es si os inscribís antes del 2 de mayo. Bueno, pues ya estaría, eso sería todo. ¿Sí? ¿Alguna cosita? Bueno, si no ya nos iremos despidiendo, si no tenéis nada más, ninguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Juliana. Gracias por asistir, gracias a todas por asistir, por estar hoy aquí. La verdad, pues para nosotras es un placer. Y nada, y nos vemos a ver a la próxima.